no se privó de ninguna ironía. Carcomido por el cáncer, consciente de que esos eran sus últimos días, lejos de la ciudad y del país en los que había vivido durante 79 años, Sigmund Freud se aproximó a su muerte con extraordinaria lucidez y con un dejo de amarga burla hacia el nazismo. Freud murió el 23 de septiembre de 1939, hace 82 años, agotado por un cáncer de laringe y un cuadro séptico agudo. Para entonces, hacía 20 días que Adolf Hitler se había lanzado a conquistar el mundo y desatado con su ambición la Segunda Guerra Mundial. Antes de la guerra, Freud había marchado al exilio con un amargo humor. Después de la anexión de Austria por parte de los nazis, Freud se convirtió en uno de los principales enemigos y opositores de Hitler. Judío y fundador de la escuela psicoanalítica, su figura conocida en el mundo hacía impopular su asesinato. Por este motivo el Reich presionó para expulsarlo en vez de mandarlo a matar. Sus libros fueron quemados en las enormes hogueras públicas en la que ardieron la intelectualidad, el arte y la ciencia de aquella Alemania faro de cultura de Europa. Freud no tenía intenciones de marcharse, de modo que los nazis le hicieron saber el peligro que corría su familia. En un allanamiento del edificio donde funcionaba la editorial psicoanalítica, que también era el de su vivienda, los nazis se llevaron a su hijo Martín, lo interrogaron todo un largo día y luego lo liberaron. Una semana después, hicieron lo mismo con su hija Anna, apresada en el cuartel general de la Gestapo vienesa. Eso convenció a Freud de la necesidad de partir. Sus 4 hermanas, que se quedaron en Viena, murieron años más tarde en los campos de exterminio nazis. El 4 de junio de 1938, junto a su mujer y su hija, Freud inició su viaje al exilio. Enfermo, deteriorado, viejo y frágil. Antes, debió firmar un documento elaborado por los nazis que decía: yo, profesor Freud, confirmo por la presente que después de la anexión de Austria al Reich, he sido tratado por las autoridades germanas y particularmente por la Gestapo, con todo el respeto y la consideración debido a mi reputación científica. Que he podido vivir y trabajar en completa libertad, así como proseguir mis actividades en todas las formas que deseara. Que he recibido pleno apoyo de todos los que tuvieron intervención en este respecto y que no tengo el más mínimo motivo de queja. Nada era verdad. Freud preguntó entonces si podía agregar una frase al texto, y escribió: de todo corazón, podría recomendar la Gestapo a cualquiera. A las 3 de la mañana del 5 de junio, Freud y su familia cruzaron la frontera con París a bordo del Orient Express. Llegaron a Dover en ferry, con la salud del ilustre paciente más o menos entera, mejor de lo que él mismo esperaba, previas dosis de trinitrina y estricnina para superar el esfuerzo. El año y 2 meses que le quedaban por delante lo vivió con cierta intensidad y algunas curiosidades. Recibió las visitas de personalidades destacadas de la cultura y la política. Lo más curioso fue que, el 19 de julio, fue a visitarlo un personaje ya por entonces bastante singular. Salvador Dalí, que, de inmediato, hizo un boceto de Freud y afirmó que su cráneo le recordaba la imagen de un caracol. A finales de año, Freud se había restablecido lo suficiente como para atender a 4 pacientes con muy pocas interrupciones hasta que el mal se lo impidió, ya cerca de su muerte. El cáncer lo acechaba con exasperante lentitud y en marzo de 1939 se hizo inaccesible para los cirujanos que ya lo habían operado 33 veces. De esas operaciones sufrió la extirpación de parte de la mandíbula y vivió el resto de sus días con una prótesis. Freud pagaba así tributo a su adicción al tabaco, ya que fue un fumador empedernido desde los 20 años, jamás hizo caso a las recomendaciones médicas y fumó hasta poco antes de su muerte. Reacio a tomar medicamentos por miedo a perder lucidez mental, en agosto de 1939 se derrumbó. Sus heridas despedían un desagradable olor y creció su debilidad. Ya no podía pasear por el jardín y pasaba horas mirando sus flores favoritas por el ventanal de su estudio, que era su refugio de enfermo. Su amigo Jones recuerda que el cáncer se abrió camino a través de la mejilla hasta la cara externa y el estado séptico aumentó. El agotamiento era extremo y el sufrimiento, indescriptible. El 19 de septiembre, 4 días antes del final,
Jones fue convocado para despedirse de su maestro. Lo llamé por su nombre mientras dormitaba. Abrió los ojos, me reconoció y levantó la mano para dejarla caer luego con un gesto sumamente expresivo. El 21, Freud le dijo a su médico, usted recordará nuestra primera conversación. Usted me prometió que me ayudaría cuando yo ya no pudiera soportar más. Ahora es solo una tortura y ya no tiene ningún sentido. El médico apretó su mano y le prometió que le daría los sedantes necesarios. Scher le aplicó una dosis de morfina, el paciente lanzó un breve suspiro de alivio y se hundió en un profundo sueño. Murió poco antes de la medianoche, dejando un legado que ha trascendido generaciones. Con información de Infobae.